Entonces continuamos, chicos, con la parte de Reino Planta 2 y vamos a ver en esta oportunidad. Entonces ya vimos la flor, la función de ella y las partes de la misma. Ahora vamos a ver lo que es la polinización y cómo se da este proceso. La polinización no es más que, si ven un dibujo o un modelo de la flor, no es más que el traslado del polen desde la antera, es decir, del pistilo, del estambre hasta el estigma del pistilo. Es decir, que como en el pistilo se encuentra el estambre y se encuentran los sáculos de polen, por allí ellos forman un túbulo, como ya lo dijimos, y por allí ellos trasladan el polen hasta los ovarios o hasta los óvulos. Estos pueden ser directa, autogámica o autopolinización, y cuando no hay intervención o participación de agentes polinizadores como insectos, el agua, el hombre, las aves, etc. Y hay una indirecta o cruzada que se denomina cuando hay participación de agentes polinizadores, en este caso agua, viento, insectos, hombre y ave. Tenemos que conocer y tenemos que estar muy claros de que es en el polen y en ese proceso de polinización donde se puede dar a cabo entonces la fecundación. Y la idea de esto, la idea de que estas flores modificadas puedan producir frutos, se debe a esto. Cuando nosotros vemos que hay plantas de frutos que no producen frutos, o sea que hay frutales o plantas frutales que no producen frutos, es porque las flores no han sido polinizadas, no han tenido ni una autopolinización, ni han tenido tampoco una polinización cruzada. Esto se da por muchos factores también. Muchas veces la planta tiene problemas o enfermedades que ocasionan, más que todo ocasionadas por hongos y por algunos otros agentes, y esto hace o determina en cierta forma de que las flores, que son a la larga hojas modificadas, no puedan cumplir esa función. La fecundación, entonces, como en todos procesos de fecundación, es la unión de un gameto masculino más un gameto femenino. Ya hablamos del androceo y del gineceo. Y para construir o constituir o hacer o formar un huevo o cigoto. Así como se forma en los mamíferos, en las mujeres, así también se forma en las plantas. Claro, mucho más rudimentario, no igual, no hay un sáculo embrionario, pero sí se forman de esta manera. Y el resultado van a ser nuevas flores. En angiospermas, es decir, en plantas con semillas, que producen semillas, que son la mayoría que hay en el planeta, ocurre doble fecundación. Una de las células espermáticas se une con la ovocélula, es decir, con otra célula, y la otra se une con dos sáculos embrionarios. ¿Cómo se da esto? El producto de estos dos, o el proceso de esta doble fecundación, solamente ocurre acá en las flores, no ocurre en otros organismos vivos. Por ende, y es por ello que, aunque no es una reproducción asexual, sino que es una reproducción sexual, es por eso que ellos tienen doble fecundación. El cigote, es decir, la célula diploide, es decir, que se divide en dos, una célula madre da como origen a dos células hija, que se convierte en un embrión. Eso lo vimos en el proceso de meiosis, que es parte del proceso de mitosis. Y el endospermo se formaría entonces, que es aquí donde viene lo que no es típico, lo que nosotros diríamos que es atípico. Entonces se forman 3N, un tejido que se denomina nutricio. ¿Ya? Este tejido nutricio es el que va a permitir entonces que se forme la semilla, que se forme el fruto, y que una vez que esto se forme, que se forme el fruto, luego la semilla, y que la semilla caiga al suelo, pueda ocurrir entonces lo que nosotros conocemos como germinación. Entonces, si nosotros hablamos del fruto, nosotros decimos que el fruto es el ovario desarrollado y maduro luego de la fecundación. Es decir, así como se forma en los mamíferos la fecundación, que se forma un nuevo individuo a través de un huevo cigoto, así mismo pasa en la flor. Es un proceso bastante lento, un poco complejo, si nosotros vamos desde el punto de vista lógico o de estudios de fitología. Nosotros podemos ver, ¿sí?, en la parte genética de las plantas, podemos decir que es un proceso que es un poco tardío, es un poco lento, pero que
lo hacen de manera excepcional las plantas. Hay cultivos, hay plantas angiospermas como las leguminosas, las que producen los granos, el maíz, etcétera, estas que son de monocotiledóneas. Generalmente su reproducción, su floración es mucho más rápida, por eso se le llaman cultivos cortos, porque esta gemación, es decir, este proceso de fecundación se hace con mucho más, se cataliza más por el tipo de plantas que son plantas herbáceas, y por ende entonces este proceso de embrionario se hace con más rapidez. Se le llaman cultivos cortos, igual que las hortalizas, algunas cucurbitáceas o algunas plantas como el tomate, por ejemplo. Estas se dan de manera muy rápida, como el ají, muy rápido, y esta floración ocurre más. En los frutales es más letárgico, ¿okay? Hay una latencia de aproximadamente un año, donde estas plantas en condiciones normales pueden reproducirse, es decir, que pueden cumplir esta función de producir una flor y luego esa flor producir un fruto y ese fruto producir una semilla. A estas plantas, que también son angiospermas, se le denominan como plantas de cultivos de ciclo largo, porque tienden a producir, a fecundar, a que este proceso sea de manera más larga. Es más letárgica, ¿okay? Más inhibidora, y por ende que se le llama cultivos de ciclo largo. La semilla no es más entonces que el rudimento seminal transformado y madurado después de la fecundación. Hay frutos, hay semillas, hay plantas como el girasol, por ejemplo, que no produce frutos, pero ella produce semillas. Si ustedes ven una flor de girasol, ustedes van a ver que toda su estructura está formada por semillas. Esas semillas son las que van a producir una nueva generación. En las angiospermas es una de las excepciones que hay de plantas que producen flores, entre otras tantas, pero que producen semillas al mismo tiempo, ¿okay? O sea que esa semilla es la que produce ofrece la reproducción en estas. Y cuando hablamos de germinación, hablamos de un proceso que origina la nueva planta. Se da a través de una semilla, en el embrión de la semilla, ¿okay? Que está allí presente en la parte ondulada, se invagina, ahí está el embrión, y es allí donde florece el tallo y salen las raíces. Es decir, nosotros podemos ver si hacemos un experimento, hacemos un proceso germinativo, nosotros podemos ver cómo se da esta función en la planta. Y esto obviamente va a ocurrir si las plantas caen al suelo y las condiciones en el suelo son óptimas de luz, agua y de nutrientes, para que ésta entonces pueda efectuar un proceso germinativo de alta gama, de alta calidad. Como tarea, yo les voy a dejar que ustedes en su libro, los que tienen el libro, lo hacen, la que es la gametogénesis vegetal, ustedes lo tienen allí en su libro. Los que no tienen el libro, por favor, investiguen y háganlo en su cuaderno, y es lo que me van a enviar, aquellos que no tienen el libro. Les voy a recordar además que es bastante tedioso para mí, quizás es muy retórico, un cliché, estarles ustedes diciendo siempre lo mismo, que tienen que enviarme los trabajos, tienen que enviarme las tareas. Entonces, pero ustedes deben hacerlo, esa es su responsabilidad, no la mía. Entonces, en la medida que ustedes puedan ir avanzando, es mucho más fácil para mí poder ir corrigiendo. ¿Ok? Entonces, espero que pronto aquellos que no hayan enviado aún sus asignaciones o tareas y el libro, por favor, háganlo en la brevedad posible. ¿Ok? Bueno, chicos, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.